empieza otra vez esta reivindicación de decir, sí alcanzamos, pero no lo tenemos todo. ¿Y qué dice la contrapropuesta? Incluso mujeres. Pero pues si ya tenemos el derecho a la educación y ya tenemos el sufragio. Ya lo ¿Qué más dejamos ahí. quieren? ¿Qué más quieren? ¿Sí? Sí. Entonces comienza esta tercera ola, que fue la que dejamos un poco quizás inconclusa, y que Betty Friedan, que es en los años 60, ella escribe un libro que se llama La mística del feminismo, que tiene mucho también de Simone de Beauvoir, que recupera a Simone de Beauvoir. Entonces ya hay una continuidad teórica en la que rescata a Simone de Beauvoir y empiezan a crearse ya estos conceptos feministas, que anteriormente no había. Todo movimiento, decíamos, o sea, sí lo sabía, pero era así como que muy circunscritos en el derecho humano, ¿no? En el derecho general de los hombres y las mujeres, ¿no? En el derecho general, digámoslo así, pero se empieza a hablar de esto. Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina. O sea, digamos, ¿qué es el sistema? ¿Por qué el sistema tiene sometidas a las mujeres? ¿Cómo surge esto? Se empieza a hablar de patriarcado, ¿no? Como un sistema que ejerce el poder para beneficiar a los hombres y se apropia de alguna manera del trabajo de las mujeres también, ¿no? Entonces empiezan estas concepciones de apropiación que vienen del socialismo. Pero el liberalismo también había dejado mucho de su aportación en el movimiento feminista. Uno de los principales defensores de los derechos de la mujer, por ejemplo, es John Stuart Mill, que es un liberal, un economista liberal por antonomasia, es estudiado por los economistas y tiene toda una teoría económica muy sólida que tiene que ser estudiada por el liberalismo forzosamente para poder entender el sistema capitalista. Vamos a corte. No, es que te veo un poco inquieta. Todavía no. No, bueno, digamos que en los años 60 ya empiezan a sentar estas bases, a decir, bueno, a ver, ¿cuáles son lo que necesitamos? O sea, como los fundamentos, o sea, como ya darle más estructura. Efectivamente. Algo así. Se le empieza a dar estructura al feminismo. Sí, actualmente, bueno, en México recientemente, hace 2 o 3 días, una, dijéramos, activista, para no darle cargo público, una activista, se encontraba en una reunión con 78 representantes de comunidades indígenas y la agredieron, le avisaron que estaban destruyendo su automóvil y ella siguió en su reunión, salió de su reunión y el carro lo habían quemado con amenazas de muerte. Eso hace 3 días. Quiere decir que todavía tenemos mucho camino por recorrer. Y ha habido lugares, sobre todo en Chiapas, donde no permiten que las mujeres asuman cargos públicos, que no les permite que sean presidentas municipales. Las amenazan, ya hemos tenido incluso muertes, ¿no? Fíjate que y sí, eso es en México y es actualmente. Lamentablemente en todo el mundo se sigue dando la discriminación hacia la mujer por el hecho de ser mujer, simple y sencillamente. Ya no hablemos solamente, ya no hablemos del tema de que si eres mujer y eres negra o eres indígena o eres pobre, ¿no? Porque es una doble discriminación o triple, ¿no? Imagínate, pues eres indígena, eres pobre, eres mujer, es una triple discriminación muchas veces, ¿no? Y debemos aprender, así como humanidad, ¿no? En estos nuevos humanismos que se dice que existen, a que eso se vaya erradicando, que ese pensamiento cerrado, ¿no? Se vaya transformando, se vaya erradicando y a que seamos verdaderamente una sociedad más libre en ese sentido. Pero ¿qué ocurre en los últimos años? En los últimos años se han introducido estos otros movimientos, sobre todo aquí no sé, que me disculpen un poco la gente que
que adopta toda esta nueva ideología de género, porque se han como colgado del feminismo por el tema de género. Y si bien es cierto que el feminismo siempre ha acogido todas las luchas de los sectores vulnerables desde inicio, porque así ha sido, por ejemplo, en Estados Unidos hablábamos las mujeres que hicieron la Declaración de los Sentimientos en 1848, perdón, iban a un congreso antiesclavista en Inglaterra. ¿Se acuerdan que les había comentado? Y este congreso antiesclavista, por el que ellas iban a luchar por la libertad de los esclavos, resulta que cuando ellas llegan no las dejan entrar, si les había contado esto, sí. ¿no? No las dejan entrar, las dejan atrás de nuestras cortinas para que escuchen. Y entonces toman conciencia de que su condición tampoco es igual a la de los demás hombres, a la de los hombres, ¿no? Sí. O sea, no es igual, no las están tratando de la misma manera, aunque ellas han luchado por eso. Cuando regresan, empiezan a preparar toda esta declaración de sentimientos en Estados Unidos, ¿no? Por la igualdad de género y el derecho al voto. Son Elizabeth. No la tengo, se las puedo conseguir para otro momento, pero ellas son, y las pueden buscar en internet, Elizabeth Cady Stanton y Lucrecia Mott. Entonces, a ellas se les considera, o a partir de aquí, se considera la primera ola del feminismo para los estadounidenses, a pesar de que ya llevábamos caminado y andado bastante, ¿no? Por ejemplo, a partir de ahí que se empiezan también a organizar las mujeres en asociaciones civiles. En esta primera ola para los estadounidenses y para el mundo entero, porque muchos a partir de ahí consideran la primera ola y desconocen el resto de la historia desde las revolucionarias francesas, ¿no? Pero empieza a haber asociaciones feministas y hablábamos de las mujeres de Inglaterra que se organizan muy bien y que además son las precursoras de temas como las bombas, ¿no? En las protestas. O sea, bombas y incluso atentados, ¿no? Contra políticos. Entonces, eran mujeres es cuando comienza lo que llamamos el feminismo radical. Tenemos dos grandes olas ahí, o dos grandes movimientos ahí, que es uno, el liberal, simple y sencillamente, y el radical. Y el radical es el que va a adoptar todas estas medidas extremas y además muy ligado a los temas socialistas, ¿no? Entonces todo eso confluye allí. Y todo eso, para entenderlo, no es fácil. Sí habría que estudiarlo en las universidades porque es una realidad que hoy tenemos en nuestro mundo. No podemos soslayarlo, no podemos decir no existe porque no queremos que exista o queremos taparnos los ojos, ¿no? Ahí está. Y lo vivimos todos los días. Y están las protestas en esta última ola que ya tienen que ver con las mujeres desaparecidas y con la violencia. O sea, digamos, ¿ahorita estaríamos viviendo una ola nueva? ¿O tiene ya tiempo o está como que transformándose? Porque, bueno, el movimiento inicia de una forma, pero de repente se empiezan a volver radicales, o sea, como que empiezan a tomar diferentes caminos. Esa es la última ola del feminismo. Esa es la última. Esta que estamos viviendo y que de alguna manera, desde los años 80, empieza a transformarse este pensamiento. ¿Sí? Decimos a partir de los años 80, pero bueno, vienen algunos rasgos desde antes, ¿no? Ya vienen manejándose algunas ideas. Hablábamos, por ejemplo, desde Simone de Beauvoir hasta los años 80 aproximadamente. A partir de los 90 es una nueva ola y ahorita estamos viviendo el término de esta ola o el inicio de una nueva. Por así decirlo, es un mundo sumamente convulso el que estamos viviendo, de ideas de todo tipo. Para la Iglesia Católica, por ejemplo, hablar de modernismo era hablar casi de socialismo en los 70s. O sea, el modernismo era así como que una de las peores cosas que podía ocurrir dentro de la Iglesia. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque introducía ideas como que el diablo no existe, ¿no? O el purgatorio no existe.
¿no? Cuando y si tú ves actualmente cómo se habla desde el catolicismo y dices, sí, el diablo existe, pero ya no se habla tanto de un purgatorio. Ujú. Ujú. ¿Por qué? ¿Cómo es que ha evolucionado también? Todo va teniendo su evolución de acuerdo a cómo también la sociedad va adquiriendo nuevos conocimientos y va demandando nuevas Sí. cosas. ¿En qué momento se van desechando las olas? O sea, tienes una ola y ¿en qué tiempo sabes que ya se rompió esa ola y está gestándose otra? O sea, hay elementos, Sí, porque baja la actividad mm, feminista. ahí cuando se empieza Es todo decir, a aplacar. sube, tiene una cresta y luego empieza a bajar. Es muy claro cuando hablábamos del periodo entre guerras, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que subió, las sufragistas, ¿no? Se adquirieron los derechos para la educación, se adquirieron una serie de derechos y luego bajó. Se quedó como, quizá por debajo del agua, ¿no? Ujú. Estas ideas continuaron ahí, latentes, y luego vuelven a surgir. Ujú. ¿Sí? Y vuelven a crear, bueno, no vuelven a crear, sino que retoman los conceptos, van tomando cánones Y le van agregando más. y le van agregando lo que se va viendo que hace falta, ¿no? Por ejemplo, hablar del sistema patriarcal ahora es muy común, Ujú. pero no era tan común a lo mejor en los años 70, pero ya se empezaba a hablar de ello. Ujú. Ujú. Sí. ¿Qué trae los 80s? Los 80s y sobre todo los 90s trae toda esta incorporación de leyes que van a favorecer que las mujeres accedan al poder. Y entonces llegamos, por ejemplo, en 1914, perdón, en el 2014, ya estoy con las Sí, fechas. sí, yo En dije a el lo mejor 2014, igual y ya había ¿sí? esfuerzo, ¿no? O sea, de los 90 a los 2000 se Ujú. incorporan todas estas leyes y en el 2014, por ejemplo, en México, se da la ley de paridad Ujú. electoral, sin la cual no tendríamos el número de gobernadoras que hay ahorita. Sí, ahorita están a la par, ¿no? O sea, Y no estamos hablando de que fue el sistema actual o la cuarta transformación la que logró que mujeres llegaran. No, la reforma viene del 2014. ujú. Del 2014 los partidos políticos empezaron a postular mujeres, pero pues se dio el fenómeno de las Juanitas, ¿no? Sí, O de las mujeres que eran sustituidas cuando llegaba un hombre, cuando tenían como suplente a un hombre, ¿no? Y entonces tú te bajas y sube él. Sí. sí, así, ¿Sí? bueno, hubo varios casos que de repente llegan, toman protestas, saluden, se instala la sesión y al ratito ya no están. Y Efectivamente. bueno, siendo mujer, las mandaban a otra área, ¿no? Es que se va a encargar de no sé dónde, y vamos, digo, para no poner nombres, ¿verdad? Y Sí. llegó un hombre a su lugar. Entonces, pues era como simulado. Por ejemplo, los candidatos tenían su suplente y podía ser indistinto, hombre o mujer. Pero después, al ver ese tipo de fenómenos, dijeron, no, que la suplente sea mujer o que el suplente del hombre sea hombre, para que no haya conflicto de Para que que de repente ya de- ganó una mujer y el suplente que es hombre entra y la otra mujer la rima, ¿no? Efectivamente. Entonces, esta ley de paridad, que ha sido muy importante en Ujú. México, ha hecho que accedan más mujeres a ejercer efectivamente un poder. Ujú. Pero esto no lo había antes. Esto ha sido un desarrollo que se ha llevado constantemente a lo largo de la historia. Claro, Y ahora al ya que no participa, hubiéramos, ¿no? sí, claro, al que no hubiéramos llegado si no hay todo este desarrollo antes. Ujú. ¿Sí? Pero no reconocemos todo lo que está aquí. Por ejemplo, ahora hablamos de mujeres y hay una tendencia de mujeres muy relacionadas con cierta ala del poder en la actualidad que no les gusta hablar de las mujeres que participaron antes en política o que solamente hablan de cierto grupo de mujeres, ¿no? Ujú. En México se está dando eso. Cada país tiene sus cánones. Y eso lo dice, y lo dice muy claramente, y ojalá puedan leer en algún momento algo de Balcázar, que es una mujer española feminista, Ujú. muy clara desde mi punto de vista en sus planteamientos, y te habla también mucho de esta tercera ola y de cómo desde el punto de vista de ella han surgido movimientos que lo que buscan es desde dentro destruir al propio movimiento feminista. Sí, es que así se destruye en política, desde adentro. Desde dentro.
Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina. Dale like a este video y compártelo a quienes creas que le puede interesar. Suscríbete y activa la campanita para que no dejes de ver nuestro contenido. Hasta la próxima.